Hay algo profundamente perturbador en escuchar a alguien hablar de sí mismo en tercera persona. Donald Trump nunca miente. Julio César cruzó el Rubicón. Kanye sabe lo que hace. No es ego, no es arrogancia simple. Es algo mucho más calculado, mucho más oscuro. Esta técnica tiene un nombre que probablemente nunca habías escuchado: ileísmo. Y cuando entiendas cómo funciona, verás el mundo diferente. Porque el ileísmo no es solo una rareza lingüística. Es una herramienta de manipulación. Un método para desconectarte de tu humanidad. Y las personas más peligrosas que has conocido probablemente lo usan sin que lo notes. Soy Reflejo Binario. Y hoy vamos a diseccionar una de las técnicas psicológicas más fascinantes y perturbadoras que existen. Vas a descubrir por qué Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, escribía sobre sí mismo en tercera persona. Por qué los narcisistas más peligrosos lo usan para proyectar autoridad. Y por qué, paradójicamente, también puede salvarte de la ansiedad y las decisiones emocionales destructivas. Prepárate, porque al final de este video vas a reconocer esta técnica en políticos, líderes, manipuladores y quizás en ti mismo. El ileísmo es el acto de hablar de uno mismo en tercera persona. Nombras tu nombre en lugar de usar yo. Simple. Pero la mecánica psicológica detrás es brutal. Cuando dices yo, activas circuitos cerebrales de identidad personal. Tu ego, tus emociones, tu perspectiva subjetiva. Pero cuando dices tu nombre, algo cambia en tu cerebro. Estudios de neuroimagen muestran que cuando te refieres a ti mismo en tercera persona, las regiones asociadas con el procesamiento emocional se calman. Tu corteza prefrontal, la parte racional y ejecutiva del cerebro, toma el control. Es como si te convirtieras en observador de tu propia vida. Como si estuvieras viendo una película protagonizada por alguien que se llama como tú, pero que ya no eres completamente tú. Esto crea algo que los psicólogos llaman distancia psicológica. Y la distancia psicológica es poder. Te desapegas. Ves las cosas con claridad fría, sin el ruido de tus emociones distorsionando la realidad. Ahora aquí es donde se pone interesante, porque esta distancia puede usarse para dos cosas completamente opuestas: para liberarte o para manipular. Comencemos con el lado que probablemente no esperas: el ileísmo como herramienta de regulación emocional. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribió sus meditaciones casi completamente en tercera persona. No decía yo debo ser fuerte. Decía Marco, debe recordar que todo es transitorio. Marco debe aceptar lo que no puede controlar. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio entendió algo fundamental. Cuando te hablas en primera persona durante una crisis, te hundes más en ella. Tus emociones se amplifican. Pero cuando te hablas como si fueras otra persona, activas tu capacidad de dar consejos objetivos. Es la diferencia entre estoy ansioso y todo está mal versus esta persona está ansiosa, pero la ansiedad es una señal temporal que pasará. Investigaciones de la Universidad de Michigan confirmaron esto. Los participantes que usaban su nombre en lugar de yo durante situaciones estresantes mostraban menos rumiación, menos ansiedad y tomaban decisiones más racionales. El ileísmo funciona como un atajo neurológico para la objetividad. Atletas de élite lo usan constantemente. LeBron James ha dicho LeBron tiene que seguir adelante. Muhammad Ali era famoso por hablar de sí mismo en tercera persona. No era solo espectáculo, era psicología aplicada. Cuando estás en el campo de batalla, en la cancha, en el ring, necesitas esa distancia. No puedes permitirte dudar, no puedes permitirte sentir el peso completo del miedo. Entonces el ileísmo te convierte en alguien más frío. Sí, pero no necesariamente más cruel. Te convierte en alguien capaz de pensar cuando otros solo sienten. Pero ahora viene el lado oscuro, porque esa misma distancia que te salva de la ansiedad puede usarse para algo completamente diferente. Para proyectar autoridad artificial, para manipular percepciones, para construir una imagen de superioridad. Piensa en Julio César. Escribió sus comentarios a la guerra de las Galias, completamente en tercera persona. César marchó hacia el norte. César derrotó a los enemigos.
Humildad, para nada. Era propaganda brillante. Al hablar de sí mismo como un personaje histórico, mientras aún estaba vivo, César se mitificó a sí mismo. Se convirtió en leyenda antes de morir. El ileísmo crea distancia entre la persona y el personaje, y esa distancia genera una percepción de grandeza. Cuando alguien habla de sí mismo en tercera persona, inconscientemente sentimos que está por encima de nosotros, como si fuera importante suficiente para ser narrado, no para simplemente existir. Donald Trump lo perfeccionó. Trump hará que América sea grande otra vez. Trump nunca se rinde. Al hablar así, no solo se distancia emocionalmente, se convierte en marca, en institución. Ya no es un hombre con dudas. Es Trump una entidad más grande que el individuo. Y aquí está la trampa psicológica. Cuando escuchas a alguien hablar así, tu cerebro procesa la información de manera diferente. No cuestionas tanto, porque suena a narración objetiva, como si fuera un hecho reportado por un observador neutral, no una afirmación personal. Esta es la razón por la que el ileísmo es tan común en narcisistas patológicos. No es solo ego inflado, es una estrategia inconsciente para validar su propia grandiosidad. Al hablar de sí mismos como si fueran otra persona, externalizan su autoimagen. La hacen real para ellos mismos. En psicología clínica, el uso excesivo del ileísmo puede ser señal de desórdenes de personalidad. Porque cuando constantemente te refieres a ti mismo como si fueras un personaje externo, estás fragmentando tu identidad. Estás creando una versión idealizada de ti, que vive separada de tu ser real. Pero espera, porque hay un nivel más profundo todavía. El ileísmo no solo se usa para autoridad personal, se usa para control de masas. Los cultos y movimientos totalitarios entrenan a sus miembros para hablar de sí mismos en tercera persona. En algunos grupos religiosos extremos, los seguidores se refieren a sí mismos por su nombre espiritual en tercera persona. María debe purificarse. Juan debe sacrificarse por la causa. ¿Por qué funciona esto? Porque cuando hablas de ti mismo en tercera persona, te vuelves más obediente a narrativas externas. Te ves como personaje en una historia que alguien más escribe. Tu agencia se diluye. Tu sentido de autonomía se debilita. Esto es manipulación en su forma más sutil. No te dicen qué pensar directamente. Te entrenan a verte desde afuera. Y una vez que te ves desde afuera, puedes ser moldeado, porque ya no eres el autor de tu historia. Eres el protagonista en la historia de alguien más. Ahora, aquí está la pregunta que probablemente te estás haciendo. Si el ileísmo puede salvarte de la ansiedad y también puede manipularte, ¿cómo sabes cuándo está siendo usado para bien y cuándo está siendo usado como arma? La respuesta está en el contexto y la conciencia. Cuando usas el ileísmo conscientemente, con propósito claro, es herramienta. Cuando alguien más te impone el ileísmo, o cuando lo usas inconscientemente para inflar tu ego, se convierte en arma. Marco Aurelio usaba el ileísmo para recordarse su mortalidad. Marco debe recordar que es polvo. Eso es humildad consciente. Trump usa el ileísmo para proyectar invencibilidad. Trump siempre gana. Eso es narcisismo inconsciente. La diferencia no está en la técnica, está en la intención. Entonces, ¿puedes usar el ileísmo en tu vida? Absolutamente, pero con cuidado. Aquí están las aplicaciones prácticas, despojadas de la moralidad. Pura mecánica psicológica. Primero, regulación emocional. Cuando estés ansioso, furioso o abrumado, habla contigo mismo en tercera persona. Tu nombre está sintiendo ansiedad. ¿Qué haría tu nombre si estuviera aconsejando a un amigo en esta situación? Instantáneamente, accedes a tu capacidad de consejo objetivo. Es como tener un terapeuta interno. Segundo, decisiones difíciles. Cuando enfrentes dilemas complicados, narra la situación en tercera persona. Tu nombre tiene que decidir entre X y Y.
¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Esto desactiva tu apego emocional y activa tu análisis estratégico. Tercero, rendimiento bajo presión. Si estás a punto de dar una presentación, competir o enfrentar un desafío importante, habla contigo mismo como si fueras tu propio coach. Tu nombre está preparado. Tu nombre ha hecho esto antes. Tu nombre sabe qué hacer. La clave es que lo uses conscientemente y temporalmente. No te conviertas en alguien que vive en tercera persona constantemente. Eso es fragmentación. Usa el ileísmo como herramienta cuando necesites distancia, objetividad, claridad. Luego regresa a tu primera persona. Regresa a ser tú. Porque aquí está la verdad final que necesitas entender sobre el ileísmo. No es bueno ni malo. Es distancia. Y la distancia es poder. Pero el poder sin anclaje te convierte en extraño para ti mismo. Los estoicos entendían esto. Usaban el ileísmo para verse objetivamente, pero siempre regresaban a la conexión con su humanidad. Los narcisistas no entienden esto. Se quedan en la tercera persona porque la primera persona, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades, les aterroriza. Entonces, la próxima vez que escuches a alguien hablar de sí mismo en tercera persona, pregúntate, ¿están usando distancia para ir con claridad? ¿O están usando distancia para esconderse de sí mismos? Y más importante, cuando te hablas a ti mismo, ¿qué voz usas? ¿La voz de tu ego que necesita validación constante? ¿O la voz de un observador sabio que te ve con compasión y objetividad? El ileísmo te muestra algo fundamental sobre la naturaleza de la identidad. Que el yo es más flexible de lo que creemos, que podemos observarnos desde afuera, que hay una parte de nosotros que nunca se ahoga en las olas emocionales porque está viendo desde la orilla. Esta es la paradoja del ileísmo. Te deshumaniza momentáneamente para que puedas ser más completamente humano después. Te convierte en extraño para ti mismo para que puedas conocerte mejor. Te distancia de tus emociones para que puedas regularlas con sabiduría. Pero también puede atraparte. Puede convertirte en espectador de tu propia vida. Puede hacerte creer que eres más grande de lo que eres. O peor, puede hacerte olvidar quién eres realmente debajo de la persona que proyectas. Así que úsalo, pero no abuses. Observa tu vida desde afuera cuando necesites claridad, pero vive tu vida desde adentro siempre que puedas. Porque al final del día, la pregunta no es si debes usar el ileísmo. La pregunta es, ¿quién controla la distancia? ¿Eres tú quien decide cuándo alejarte y cuándo acercarte? ¿O alguien más está moviendo esa distancia por ti? Marco Aurelio escribió, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. El ileísmo era su herramienta para acceder a ese poder, para recordarse que Marco el hombre podía ser observado por Marco el sabio. Pero Marco nunca olvidó que ambos eran el mismo. Nunca confundió la distancia con la separación. Nunca creyó que el observador era superior al observado. Esa es la diferencia entre sabiduría y narcisismo, entre herramienta y prisión, entre liberación y fragmentación. Entonces, la próxima vez que enfrentes un momento de crisis, de decisión difícil, de emoción abrumadora, prueba esto. Di tu nombre en voz alta. Habla contigo como si fueras tu mejor amigo. Pregúntate qué haría tu nombre si tuviera toda la información y ninguna de las emociones. Y observa qué pasa. Observa cómo tu respiración se calma, cómo tu mente se despeja, cómo encuentras soluciones que antes estaban ocultas por el ruido emocional. Pero después, regresa a ser yo. Regresa a sentir, regresa a tu humanidad completa, porque la distancia es poder solo cuando puedes cerrarla voluntariamente. El ileísmo te muestra que no eres solo tus emociones, pero tampoco eres solo tu razón. Eres la danza entre ambos, el espacio donde el observador y lo observado se encuentran. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo integras, ya no necesitas usar el ileísmo constantemente. Lo usas cuando sirve. Lo guardas cuando no, porque has encontrado ese observador interno que existe sin necesidad de cambiar tu gramática.
Esto es lo que el ileísmo realmente te enseña. No que debas verte desde afuera todo el tiempo, sino que puedes, que tienes esa capacidad, y que esa capacidad es la diferencia entre ser arrastrado por la vida y navegar a través de ella. Si este video te hizo reflexionar, si te dio una herramienta nueva para entenderte mejor o una manera de reconocer la manipulación en otros, suscríbete a Reflejo Binario. Aquí exploramos las técnicas psicológicas que nadie más te explica, los mecanismos ocultos del comportamiento humano, las herramientas que te dan poder, pero también responsabilidad. Porque el conocimiento oscuro no es para usarse oscuramente. Es para entender la oscuridad, para no ser controlado por ella, para ver el juego mientras otros solo ven caos. El espectador ahora sabe que es el ileísmo. El espectador ahora puede reconocerlo. El espectador ahora decide cómo usarlo. Espera, ¿ves lo que acabo de hacer? Te hablé en tercera persona. ¿Cómo se sintió? ¿Extraño? ¿Poderoso? ¿Distante? Esa es exactamente la cuestión. Ahora ya sabes.